El Ministerio Coordinador de Seguridad presenta su espacio informativo, Seguridad al Día. Bienvenidos. El Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, presidido por el señor vicepresidente como delegado del señor presidente de la República, está en marcha, y con él la Secretaría Técnica a fin de continuar atendiendo a la población afectada por el sismo del 16 de abril último. El trabajo se centra hoy en 3 pilares claves: atención de la emergencia y gestión del post-desastre, rescate, salud, alimentación, albergues, remoción de escombros y demolición de edificaciones inhabilitadas, reconstrucción de infraestructura, construcción y reconstrucción de infraestructura pública, rehabilitación integral de servicios públicos, diseño, planificación y construcción de vivienda para damnificados, y reactivación productiva con la ejecución de planes, programas y regulaciones productivas, reactivación del empleo local, créditos preferenciales, incentivo para el comercio y la industria en las zonas afectadas. Un comité que articula la atención prioritaria, pero que no puede ocultar el dolor por nuestros 660 fallecidos luego del sismo de 7.8 grados que nos golpeó el corazón, que removió los cimientos de Manabí y el sur de Esmeraldas, pero que sacó a la luz como nunca nuestro espíritu solidario y nuestra capacidad técnica para reaccionar solo segundos después de la tragedia. Contar las historias de cómo lo vivimos cada uno de nosotros tomará algún tiempo. Mientras tanto, nuestra mente tiene presente que mientras temblaba la tierra de nuestro querido Ecuador, ese sábado, a las 18:58, los tomadores de decisiones estaban en el lugar y en momentos exactos, con la venia de nuestro querido presidente, quien estaba en el Vaticano en la visita oficial. Fue como si sus corazones lo hubieran presentido y sus mentes se hubieran preparado ya para lo que venía. El señor vicepresidente estaba en Quito para presidir el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional, con la Secretaría de Gestión de Riesgos como ente rector y el soporte de autoridades del Estado ecuatoriano. La disposición de su instalación vino solo segundos después del sismo, de parte del ministro César Navas Vera, quien vivió en Manta una de las experiencias más duras de su vida. Su articulación durante la emergencia por volcán Cotopaxi, fenómeno El Niño y etapa invernal le dio la posibilidad de actuar con mayor precisión, de la mano de la ministra Paola Pavón y Andrés Sandoval, subdirector del CISEQ 911, pieza clave en la primera respuesta de la emergencia. Los 3 estaban en Manabí mientras la tierra temblaba. Tener tomadores de decisiones en territorio y al vicepresidente Glass dirigiendo el COE Nacional fue fundamental para poder responder ante la emergencia de manera ágil. Los 16 millones de ecuatorianos lo sentimos, pero solo caímos en cuenta de su intensidad cuando el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional oficializó la información. Sábado 16 de abril a las 18:58, con una magnitud de 7.8, con el epicentro frente a Pedernales, Manabí, a 20 kilómetros de profundidad y resultado del desplazamiento entre 2 placas tectónicas, la placa de Nazca que sumerge bajo la placa sudamericana, un dato que pasará a la historia. Y es precisamente la historia la que da cuenta que se trató del mismo fenómeno que originó los sismos del 31 de enero de 1906, con una magnitud de 8.8, el más grande registrado en Ecuador y el 6º más grande a escala mundial. El del 14 de mayo de 1942, el del 19 de enero de 1958 y el del 12 de diciembre de 1979. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, por este desplazamiento de placas hemos tenido 5 sismos registrados de importante magnitud, incluyendo el del 16 de abril último. El sismo afectó a la provincia de Manabí y a zonas de Pedernales, Jama, Canoa, San Vicente, Bahía, Portoviejo, Manta, Jaramillo, Calceta y Chone, y al sur de Esmeraldas en Chamanga y Muisne. Las primeras horas fueron fundamentales para rescatar vidas. Nuestros esfuerzos se concentraron en salvar vidas. Para ello contábamos con el establecimiento de una institucionalidad y operatividad para enfrentar las situaciones de desastre. Uno de los instrumentos más importantes fue precisamente el COE Nacional, instalado a las 19:45 del mismo sábado en el EQ 911 de Quito. Ahí se tomaron las decisiones más importantes para solucionar los problemas generados por la emergencia, especialmente de las primeras horas.
Unas primeras horas que ya se reflejaba la magnitud de los daños en electricidad, telecomunicaciones, vialidad y agua potable. Según los primeros informes situacionales de la Secretaría de Gestión de Riesgos, 3 horas después del sismo se registraban 41 personas fallecidas, 209 personas heridas y 281 edificaciones destruidas y afectadas, cifras que no paraban de crecer con el paso de las horas. Es la mayor catástrofe humanitaria en la región desde el terremoto de Haití en el 2010, decía Diego Zorrilla, coordinador residente del Sistema Nacional de Naciones Unidas en Ecuador y nombrado recientemente coordinador humanitario a solo horas de lo sucedido. En ese marco, el COE Nacional decretó el estado de excepción nacional para precautelar el orden, declaró 6 provincias en emergencia, Esmeralda, Santo Domingo, Manabí, Guayas, Los Ríos y Santa Elena, y dispuso la alerta máxima a todo el sistema de salud para atender a los ecuatorianos. Nuestro objetivo principal fue rescatar a personas con vida, para lo cual debíamos movilizar a la fuerza pública, conformada por la Policía Nacional con sus diferentes divisiones como el GOE, GIRE. Debíamos desplazar a los bomberos, Fuerzas Armadas y a miembros de la Cruz Roja Ecuatoriana para lograrlo. ¿Cuál es su emergencia? Amigo, hay un señor que está en donde era el gato, está debajo y dice que por favor lo auxilien, que lo saquen. Ya señora, estamos coordinando la emergencia. Ok. Pablo Córdoba, estoy en emergencia, estoy atrapado y quiero que me saquen. ¿Usted está atrapado? Estoy en el Hotel El Gato, soy recepcionista del Hotel El Gato. Solo escuché de que alguien preguntaba, Pablo, ¿estás ahí? Y yo le dije, sí, aquí estoy. Emocionado ya. Yo dije, bueno, ya sí llegó mi rescate. Toda mi supervivencia estaba ahí. O sea, mi supervivencia estaba dentro de mí y todo, o sea, en mi cerebro y todo. Yo me quedaba en blanco, en momentos me quedaba en blanco y no pensaba nada porque si me pensaba emocionalmente yo podía morir ahí de un infarto, de qué sé yo, de claustrofobia, de cualquier cosa así, porque era terrible eso. Pero gracias a Dios, como vuelvo y digo, es un milagro que yo esté vivo. Un objetivo noble que sacó a flote toda nuestra capacidad profesional y humana, pero que más de una vez se vio entorpecido por situaciones como la ruptura de la torre de control del aeropuerto de Manta, lo cual dificultaba el traslado aéreo de socorristas, o las interrupciones en la vía por daños ocasionados por el sismo de eslaves que sucedían en el transcurso de las horas. Aún así, luego de 3 horas de ocurrido el sismo, estaban en zonas afectadas al menos 300 efectivos, entre Policía Nacional, Comisión de Tránsito, Fuerzas Armadas y bomberos, quienes actuaron de manera inmediata. A las 6 horas fuimos capaces de contar con al menos 6.000 efectivos de seguridad en las zonas afectadas. Se envió maquinaria para abrir las carreteras, se reparó la torre de control de manera inmediata, se desplazó a los rescatistas locales, se abrió el puente aéreo para recibir a los rescatistas internacionales. Después de 2 horas de desastre se tenía 12.000 efectivos de seguridad en territorio que cumplían tareas de rescate y salvamento, médicos y paramédicos. Todo se sumaba a la capacidad instalada en el país para poder responder a la emergencia y restablecer los servicios básicos lo antes posible. En 9 años fuimos capaces de equipar adecuadamente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Días después del sismo, no dudamos en asegurar que uno de los mayores aciertos ha sido la implementación previa del Sistema Integral de Atención a Emergencias, que en esta catástrofe fue fundamental. Se puso en funcionamiento el sistema de comunicaciones por una red troncalizada. Los hospitales móviles y unidades médicas itinerantes acogieron a personas rescatadas con vida, curaron sus heridas y les devolvieron la esperanza de seguir de pie a pesar de la tragedia. Nuestra capacidad instalada fue un pilar fundamental para apaciguar la magnitud del desastre, un reflejo claro. Además fue la recuperación inmediata de la energía eléctrica y de las telecomunicaciones. Un hecho claro que agradecemos profundamente fue la solidaridad espontánea de cada ecuatoriano y el apoyo inmediato de la empresa privada y de la comunidad internacional. Siempre nos mantuvieron en pie. Toneladas de agua y alimentos donados por ecuatorianos, 32 países enviando alimentos, recursos técnicos y humanitarios, 928 rescatistas desde México, Venezuela, Colombia, manos y voluntad. Todo se articuló para salvar vidas, para atender a nuestros heridos, para albergar a nuestros afectados, para abrazar a los dolidos. En pocas horas contamos con al menos de 1.928 rescatistas, 928 internacionales y 1.000 nacionales en territorio. 113 fueron rescatadas con vida, 113 corazones que querían seguir latiendo y que con el transcurrir de las horas se convirtieron en 113 razones para seguir y no decaer a pesar del cansancio.
Luego del rescate vino la necesidad de atender con agua, abrigo y alimento a quienes recibieron otra oportunidad para vivir. Teníamos que establecer sus medios vitales. Nuestra prioridad era enviar agua y comida para no perder a nadie más. Ya era suficiente con las vidas perdidas, con los que cayeron y quedaron bajo escombros. El COE Nacional, sus miembros, los funcionarios del gobierno que trabajaron sin descanso, sus familias, cada ecuatoriano, todos sabíamos que ya era suficiente de tanto, que había ahora que proteger a quienes habían sobrevivido. Así lo expresaba Diego Zorrilla en su momento. Felicitamos la rapidez con la que se tomaron medidas para activar los sistemas de ayudas para las zonas afectadas. La ayuda del gobierno ha sido pronta, ha sido, ¿cómo le digo? Ha sido precisa en el momento que se necesitaban. Cuando uno tiene fe, siempre hay esperanza. Porque yo con fe, yo le puse la fe a Diosito que mi hija se salvara y mi hija se salvara. Hoy lo sabe también el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva. Sus integrantes tienen todo el apoyo total, capacidad profesional, técnica y humana para salir adelante. Ya lo dijo nuestro querido presidente, todo se puede reconstruir, pero no se puede reconstruir las vidas perdidas, y eso es lo que más nos duele, pero vamos a salir. No todo está perdido, no te des por vencida, seguro saldremos de pie. Uniremos nuestras voces, la esperanza no se ha ido, juntos podemos levantarnos, todos juntos como hermanos. Ecuador listo y solidario.